Antes de darles la palabra, me gustaría responder, si es posible, una por una a las cuestiones que ha formulado el jefe de la oposición en su comparecencia de esta mañana a la 1 de la tarde. Voy a ver si soy capaz de responder a todas, aunque algunas yo creo que están ya respondidas. Bueno, tengo que decir que una parte de ellas pues, se apoyan en bulos que han sido difundidos por algunos medios de comunicación. En fin, no lo reprocho. En cualquier caso, me dan la oportunidad de responderlos aquí ante ustedes y de someterme a las preguntas que quieran hacer después. Por ejemplo, sobre Adamuz, ¿cómo es posible que el centro de control pierda el rastro del Albia? Es que no es posible, porque el centro de control de Adif nunca pierde el rastro del Albia. Aparece en todo momento situado en los paneles de control, ocupando un determinado circuito de vía. Si el maquinista de Lirio no hubiera llamado, Adif no se hubiera dado cuenta. Claro que se hubiera dado cuenta, como se dio cuenta de que el Albia estaba detenido y llamó para ver qué es lo que pasaba y por qué estaba detenido. Es decir, claro, por supuesto que se hubiera dado cuenta. No se sabe por qué la ruptura del carril, pero se cree que se partió antes de que pasara el tren. ¿Cómo va a actuar el Gobierno ante esta información? Como acaban de ver, recabando toda la información, tanto de la realización y ejecución de la obra, como de los controles posteriores, como de los controles periódicos que se han podido llevar a cabo sobre la infraestructura para tratar de entender por qué. Tengan en cuenta que cuando se habla de ruptura del carril, y este es un concepto que me gustaría que tuviéramos claro, en este caso, de producirse una ruptura previa, de ser correcta la tesis de la CIAF, tuvo que ser de un carácter tan leve y, digamos, pequeña la ruptura, o parcial, que en ningún momento se produjo interrupción de la corriente que va a través del carril y que automáticamente habría activado los sistemas de alarma. Es decir, en el momento en el que un carril se rompe y entre un extremo y otro del carril roto fluye aire, es decir, se corta el flujo de la corriente en el carril, se produce lo que se denomina ocupación de circuito. Es decir, la vía cree que hay algo sobre el carril porque se ha interrumpido la corriente y automáticamente eso habría detenido el tráfico ferroviario. En este caso, de producirse una ruptura o una fisura o lo que fuere, nunca se dejó de poner en contacto el carril, un lado, un extremo con el otro. Esa ruptura final que se produce con el descarrilamiento es la que deja ese gran hueco que de haberse producido antes, evidentemente, hubiera conllevado la detención del tráfico. Si los sensores de trenes detectaron anomalías antes, ¿a quién le llegó esta información y qué se hizo con ella? Lo he explicado ahora con las gráficas. Los sensores detectaron anomalías que en ningún caso rebasan el nivel de alarma y, por tanto, solo pueden ser analizados a posteriori. De haber detectado niveles superiores a los establecidos para la alarma, habrían activado los mecanismos de seguridad. ¿Por qué se hablaba de un tramo seguro pese a las averías? ¿Cuál es el nivel de riesgo asumible por el Gobierno? Les he contado las incidencias denunciadas por maquinistas en estos últimos 4 meses. No es un tramo con averías y si ha habido alguna, más allá de las denunciadas por los maquinistas, en ningún caso han tenido nada que ver con este evento, que como han podido ver, si es que al final es la rotura del carril, se ha producido en los minutos, horas previos al descarrilamiento del tren y, por tanto, no han avisado, no han dado la cara, no se han podido detectar. ¿Quién y por qué se desoyeron la veintena de advertencias sobre el tramo de Adamuz? Lo acabo de responder. Las advertencias en los últimos 4 meses han sido 4, desde que se hizo la última auscultación geométrica. ¿Están en condiciones de asegurar que la custodia de las piezas ha sido la correcta? Esta es una respuesta para la CIAF y para la Guardia Civil, no para nosotros, porque no somos los custodios, es la custodia de la CIAF y no, yo, desde luego no el Ministerio como tal. En Barcelona, ¿de quién depende el muro que se cayó? ¿No lo mantenía nadie? Bueno, aquí me van a permitir que les lea la respuesta que nos remite Carreteras. La tengo por escrito, sí. Bueno, el muro objeto del vuelco, punto kilométrico 178.7, carretera AP7, calzada sentido sur, se encuentra incorporado al sistema de gestión de puentes de la DGC con código asociado a la estructura AP0007-0178+711 como elemento asociado al estribo. La duda de la titularidad, que se manifestó inicialmente, responde a los primeros momentos del incidente, pero una vez se ha tenido acceso a la información necesaria, ha quedado resuelta. La concesión de la autopista AP7 en ese tramo, encargada desde los años 70 de su construcción y conservación, finaliza en noviembre de 2021, pasando a gestionarse de forma directa por la Dirección General de Carreteras a través de sus contratos de conservación y explotación e incorporando sus obras de fábrica al sistema de gestión de puentes. Aquí viene lo importante, o bueno, todo es importante, pero esto es más. A partir de esa fecha se inspecciona por la Dirección General de Carreteras con la periodicidad y contenido que marca la nota de servicio de 9 de marzo de 2007 sobre la realización de las inspecciones de nivel básico en obras de fábrica, muros y obras de contención, obras de paso y túneles de la red de carreteras del Estado. Así se han realizado 3 inspecciones, 2 básicas en mayo de 2023 y agosto de 2024 y una principal inspección de nivel superior en febrero de 2025. Como resultado de estas inspecciones no se detecta ninguna incidencia o afección significativa que denote ningún riesgo. Espero con esto resolver una duda que sin duda que no cabe, es importante. Bien. ¿Cuál es el sistema de gestión trazable de Adif para asegurar que tiene información puntual sobre el estado de las vías, la ubicación de los trenes y la atención de las alertas? Pues el mismo que el de Alemania, que el de Italia, que el de Francia, porque todos están controlados por la ERA, la European Railways Agency, la Agencia de Ferrocarriles Europeo.
¿Qué sistema tiene Adif para decidir qué velocidad imponer? ¿Es arbitrario u objetivo? ¿Por qué se hace caso ahora a los maquinistas? Bueno, esto vengo explicándolo. Lamento que el señor Feijóo o la oposición no esté atenta a las comunicaciones que hace el Gobierno. Quizá por eso hablan de falta de información o de transparencia. Yo creo que hay falta de atención. Adif no tiene ningún sistema arbitrario para imponer la velocidad, tiene un sistema basado en protocolos y en criterios objetivos. Como saben, nuestros ojos y nuestros oídos son múltiples. Tenemos ojos y oídos puramente científicos, que son las máquinas que realizan la labor de auscultación y exploración de las vías. Tenemos ojos humanos, que son los de los técnicos que recorren a pie las vías y que nos informan de las incidencias o cuestiones llamativas que encuentren sobre el terreno. Y tenemos nuestros ojos y nuestros oídos, que son importantes también, que son los de los maquinistas, que no son los únicos, ni tampoco los más objetivos, son ojos y oídos humanos. Los maquinistas nos trasladan incidencias que, como he señalado en mis comparecencias, en el caso de la red de alta velocidad ferroviaria, vienen a ser de 4 a 5 al día en toda la red. Y como saben, muchas de ellas no conllevan la necesidad de aplicar limitaciones de velocidad, pero en ocasiones sí lo hacen, y lo que hacemos es, tras una comprobación objetiva, es decir, una vez que el ojo o el oído de los sentidos del maquinista nos dicen que hay algo que pueda ser extraño en la vía, lo que hacemos inmediatamente, o tan pronto nos es posible, es constatar que una prueba científica objetiva coincide o no, en qué medida coincide, y a partir de ahí se aplican las medidas correctoras. Por tanto, cuando se nos dice que hay una incidencia, un problema, no es que queramos hacerlo, es que tenemos que hacerlo y lo hacemos. Y eso además se recoge por escrito, todo deja trazabilidad y se adoptan las medidas correspondientes en función de los niveles de alarma que se detecten en la exploración objetiva. Trenes de reconocimiento, ¿cuántos hay? ¿Cuántos operativos? ¿Quiénes los conducen? Bien. Bien de manera específica o bien en funciones de exploración, tengo que decirles, para tranquilidad de los usuarios de la red de alta velocidad española, que antes de cada puesta en explotación cada mañana de la infraestructura hay un tren en alta velocidad que va por delante explorando la vía para garantizar que la misma está expedita y se encuentra en perfectas condiciones para que se pueda proceder a la explotación comercial. Esto también se hace en vía convencional. De otra manera, aquí el primer tren que sale en servicio comercial, aquí no se lanza un tren por delante, sale a una velocidad más limitada, más reducida, para poder también ir garantizando que la vía se encuentra en las debidas condiciones. Por tanto, lo que les digo, todos los días hay exploración. No sé, no hemos podido averiguar el número de trenes, pero imagínense, con la de rutas que hay de alta velocidad en nuestro país, trenes Avant, etcétera, etcétera, imagínense la de trenes que hay en este momento ejerciendo esta función, bien porque son trenes específicos para eso, o bien porque son trenes convencionales, pero que se destinan a realizar esa función. Por ejemplo, en el caso de mi tierra, de mi casa, en Valladolid, antes de que salga el primer Avant, a las 5 y pico sale un vehículo de idénticas características al primero que realiza la labor de exploración de la vía. ¿Hay trenes de auscultación sin utilizar? No, ninguno. Tenemos un tren 106 pendiente de homologación y otro que se está adquiriendo, que es un tren Oaris de CAF, que también se está homologando. El resto están en servicio. No están ni abandonados, ni vandalizados, ni nada de lo que he leído hoy en un medio de comunicación. En fin. El cargo de Adif estuvo vacante meses, se eliminó la unidad de prevención, está avalado por la Agencia de Seguridad Ferroviaria, nunca ha estado vacante. Siempre ha sido la misma persona y solo se le ha cambiado la adscripción. Es decir, ahora depende de otro director o de otra unidad, pero nunca ha estado, depende directamente del presidente. Es decir, fíjense si se le da importancia, que ahora ha pasado a depender directamente del presidente. Se ha revisado la calidad del material de la vía en las obras de Córdoba. Como digo, cuenta con todos los certificados de calidad, tanto el carril como el balasto, como las soldaduras y como los desvíos. Mantenimiento. ¿Por qué no se ha ajustado el mantenimiento al incremento de pasajeros? Nunca ha habido tanta descompensación entre el uso y el cuidado. Bueno, hay una cosa de esta pregunta que es cierta, que es que nunca ha habido tanto uso de la red ferroviaria española. Es cierto. Nunca ha habido tantas circulaciones ni tantos pasajeros. Esa es una estupenda noticia. Pero no es verdad que no se haya incrementado el gasto de mantenimiento. Quizá el debate sea si es el óptimo, si debemos incrementarlo. Lo dije el otro día, ese debate podemos y debemos tenerlo y nosotros estamos dispuestos a tenerlo. Pero, por favor, desvinculémoslo del accidente, porque con arreglo a lo que les acabo de leer, creo que el mantenimiento y los controles no están en el origen de este accidente, o por lo menos los que están pautados y determinados. A lo mejor la conclusión, cuando esto todo termine, es que igual hay que hacer otro tipo de controles, que igual hay que, no sé, si les digo, por ejemplo, que en lo que se refiere a rotura de carril, Adif en este momento está, quizá lo pueda explicar mejor el presidente, involucrado en 2 proyectos de investigación, porque la rotura de carril, aunque yo decía el otro día, es un accidente extraño en cuanto a infrecuente y a que no, afortunadamente no se había producido, ni mucho menos con esta intensidad en el ámbito de los pasajeros, es un problema recurrente de las redes ferroviarias mundiales, la rotura de carril. La ERA reporta 3.000 roturas de carril al año en los sistemas ferroviarios europeos que remiten datos a la ERA. Por tanto, es una preocupación, obviamente. Es verdad que la inmensa mayoría de las ocasiones estos eventos se libran sin consecuencias para las personas. Aquí ha habido muy mala fortuna, porque las consecuencias han sido tremendamente graves, ¿no?
El Ministerio ha descartado una auditoría que la Ley de Movilidad Sostenible le obliga a tener lista el 5 de febrero. ¿Por qué la descarta? Nos la facilita. Voy a leer el tenor de la ley, porque es que yo creo que quien la plantea no se ha leído la ley. Y esto que es una enmienda que introdujo el Partido Popular en el Senado, pero en fin, no parece habérsela leído, ¿no? Está aquí. Disposición adicional 30ª. Plan de choque ferroviario, plan de atención urgente a los pasajeros, protocolo de análisis en la red ferroviaria. El Gobierno aprobará un plan de choque extraordinario en 2 fases, dotado con los recursos necesarios para paliar a corto y medio plazo las innumerables incidencias, está claro aquí el sesgo de parte, en los servicios de media y larga distancia, así como cercanía rodalíes, donde se incluya un cronograma. Las medidas provincializadas y su coste para ejecutar e incluir en el siguiente presupuesto. Primera fase. En el plazo máximo de 2 meses, se deberán identificar en cada provincia todas las limitaciones temporales existentes en la vía debido a incidencias en las infraestructuras y detallar las actuaciones necesarias para solventar las mismas. No es una auditoría, es un listado de limitaciones temporales. Les digo que a día de hoy existe ese listado y que probablemente el 5 de febrero será otro. Y será otro porque como las limitaciones temporales de velocidad van variando en función de las incidencias que van apareciendo y de las labores de corrección que se hacen, pues serán probablemente otras. A lo mejor algunas serán las mismas porque requieran de una actuación mayor, otras serán diferentes, otras incluso habrán surgido de aquí al 5 de febrero. Segunda fase, en el plazo máximo de 4 meses, este ya no afecta, se identificarán el resto de las medidas necesarias tras un proceso de diálogo con el sector y los grupos parlamentarios. No hemos llegado a ese punto. El Gobierno aprobará en el plazo máximo de 2 meses un plan de acción urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes, incluyendo los tiempos de reacción desde el momento de la incidencia. Dicho plan, que será responsabilidad del administrador e infraestructuras ferroviarias en su ejecución, articulará, protocolizará e identificará las responsabilidades de ejecución de al menos la atención inmediata de las personas vulnerables, etcétera, etcétera. Eso creo que está elaborado o estamos en ello. Y por último, el Gobierno aprobará en el plazo máximo de 2 meses un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria que no sean objeto de investigación por la autoridad independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes. Este protocolo definirá el análisis de todas las incidencias que provoquen más de 20 minutos de retraso, etcétera, etcétera. Bueno, esto entiendo que está en elaboración. ¿Por qué asegura que la limitación de velocidad es habitual, pero no se hizo en agosto del 25 en los tramos señalados cuando lo solicitaron los maquinistas? Vuelvo a negar la mayor, además no tiene nada que ver con el incidente, pues está en un tramo ya limitado a 250. Si las vías están bien, ¿por qué se limita la velocidad? Y si no lo están, ¿por qué no se han limitado antes? Las vías están bien, pero no son invariables. Las vías soportan tráfico, inclemencias del tiempo, accidentes, en fin, cosas que le afectan la propia evolución de las mismas en el tiempo, y lo que se hace es detectar qué puede haber, qué deficiencias puede haber, y se les aplican las medidas correctoras oportunas. ¿Cómo se puede afirmar que todas las vías están en perfecto estado si eso afirmaban de la línea Madrid-Sevilla? Pues podemos afirmar que están en perfecto estado porque, como habrán podido comprobar, todas las comprobaciones así lo decían. Y por último, ¿cómo se puede decir que no se sabe lo que pasó y asegurar que nunca volverá a pasar? No sabemos todavía lo que pasó, tenemos una tesis más plausible a criterio de la CIAF que otras, veremos a ver si es la definitiva, no nos precipitemos, eso tardará, pero lo que sí que queremos es asegurar que una vez que sepamos lo que ha sucedido, trabajemos para evitar que pueda volver a pasar. Trabajemos para, en la medida de las posibilidades humanas, garantizar que no pueda volver a pasar. Las roturas de carril, como les digo, si es que fuera lo que ha ocasionado el incidente, son problemas recurrentes de la vía del sistema ferroviario español y europeo, y no será, como han podido ver, porque no haya controles o no haya sistemas de homologación, etcétera, sino porque a veces pueden producirse algunos fallos que en este momento y con los sistemas actuales parece que no son tan fáciles o tan sencillos de detectar. A partir de aquí, no sé si me dejo algo a su disposición para cuantas preguntas quieran realizar, tanto yo como las personas que me acompañan en la mesa, sin límite ni de tiempo ni de preguntas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Carlota Núñez de Noticias 4. Quería preguntarle por esas revisiones de ultrasonidos, por las revisiones de ultrasonidos que se hicieron en el tramo de Adamuz donde se ha producido ese descarrilamiento. Si no he entendido mal y si no he visto mal los datos, la última fue el 10 de noviembre de 2025. Quería preguntarle si descartan que pueda haber cualquier fallo en esas revisiones y quién las hace, si las hace Adif, Renfe, como no soy muy experta en esto, quería preguntarles por eso. Luego, ministro, les hago todas juntas o lo que me digan. Luego, decía usted que el peso del osirio es mayor, que esa rotura se había podido producir en los minutos previos o al paso de los anteriores, que si no recuerdo mal también fueron 2 sirios, entonces con más peso. ¿Es posible que ese paso de esos 2 sirios justo antes haya sido lo que haya provocado esa rotura que no se ha detectado? No sé, usted lo habrá preguntado a los técnicos que están con usted. Y luego por el tema de las llamadas con emergencias. Quería saber exactamente cuándo contactaron desde Renfe o desde Adif con el Servicio de Emergencias de Andalucía para comunicarles que había habido un accidente, que estaban implicados 2 trenes, y también quería preguntarles si saben exactamente cuándo llegaron los primeros equipos de emergencia al tren Alvia. Gracias.
Bueno, empiezo por lo último, porque también esto forma parte de deshacer algún bulo. Lo primero que tengo que decirles, se ha centrado mucho todo en las llamadas del CRC, por eso siempre el análisis parcial de las pruebas pues nos puede llevar a conclusiones equivocadas. Adif tiene dos centros de control, uno que es el CRC y otro es el CAS 24. El CAS 24, no el CRC, avisa al 112, a los servicios de emergencia a las 20:00, o algo antes, 19:50, 20:00. Bueno, no sé, lo tengo por ahí, pero en todo caso vamos a emitirles un comunicado detallado de 20:00. 20:00, 20:01:20 es el momento en el que se avisa al centro al 112. Y luego, en el caso de Renfe tiene otros dos centros, el CGO y el CECOM, y también, más o menos a esa hora, quizá 2 o 3 minutos antes, hay un aviso al 112 poniendo en conocimiento que además de lo que hubiera sucedido con el Lirio, evidentemente Renfe está hablando de su tren, hay un Alvia que tiene heridos. Y, por tanto, los servicios de emergencia saben esto a las 20:00, minuto arriba, minuto abajo. ¿Cuándo llegan? No lo sé. Ni me corresponde a mí decirlo porque, entre otras cosas, no soy el competente en materia de servicios de emergencia. Sí me han dicho que la Guardia Civil estaba allí a las 20:15 o un poco antes. O sea, más rápido, pues no sé si se puede. Y también lanzo un mensaje. Estoy convencido de que todos fueron en el menor tiempo posible e hicieron todo lo mejor que pudieron. Porque cuando se dice tardaron más en llegar al Alvia, piensen en los condicionantes. Cuando se llega allí, el primer tren con el que se topan es el Lirio, en el que había heridos graves y fallecidos. Y es lógico que sus primeras miradas se dirigieran al Lirio. También que el otro tren estaba más difícil de localizar porque estaba a oscuras, a 500, 600 metros al fondo del trazado, y es lógico que tardaran algo más en llegar al otro por esas dos razones, porque tenían heridos en el primero, supongo que además no llegarían todos los servicios de golpe, empezarían llegando unas unidades tras otras y las primeras abordaron lo que tenían delante. Si no hubiera habido ningún herido en el Lirio, ningún fallecido, pues hombre, sería más cuestionable que no hubieran llegado antes al Alvia, pero es que tenían mucho corte, tenían mucha tarea en el Lirio, y por tanto yo quiero de verdad lanzar un mensaje de confianza y de defensa de los servicios de emergencias en Adamuz, ¿no? El peso del Lirio, vamos a ver, nuestros trenes, aquí hablo desde un conocimiento más superficial, los trenes tienen que cumplir unas normativas de peso por eje para ir por la infraestructura. Ningún tren puede circular por la infraestructura si no las cumple. Este tren obviamente está homologado y certificado, y aunque sea más pesado que el Alvia con el que se cruzó, que es un tren mucho más ligero, más pequeño, etcétera, es un tren que cumple con las exigencias que tiene nuestra normativa en lo que se refiere a pesos para operar en nuestra infraestructura. Por tanto, si pesaba más, lo único que quiere decir dentro de la norma es que era más fácil que ese tren recibiera esos mordiscos en los bogies que los otros, que actuaban menos sobre el carril y que, por tanto, bueno, pues no recibían ese impacto o esa mordida de una forma más evidente, ¿no? También una cosa, se me ha olvidado decirlo, importante, el carril es un carril de ArcelorMittal, también otro bulo que era chino, ArcelorMittal con su numeración, tal, la empresa siderúrgica española que suministra carril desde tiempo inmemorial, absolutamente contrastada, en fin, que tiene sus controles de calidad, o tiene que tenerlos obviamente, y completamente certificada con toda la numeración, etcétera, etcétera. Igual que las soldaduras también tienen su trazabilidad, es decir, que tenemos trazados los carriles, la colada que se empleó para la fabricación de esos carriles, me dicen que son en torno a, no sé si 20 toneladas, 200 toneladas la colada, y con eso se hace un número de carriles X, y eso está todo numerado, sabemos la colada de ese carril y sabemos por el troquelado del carril y de la soldadura y por la documentación, qué soldador llevó a cabo la soldadura, que insisto, fue revisada con fluidos y con ultrasonidos una vez hecha, y toda recibió el visto bueno, y también visualmente. Sí, ahora. Sí. Conchi Gil de La Sexta, ministro, le estaba preguntando precisamente a la compañera sobre los servicios de emergencia, sobre esa llamada, pero yo quiero matizar cuándo comunicaron desde Adif o desde Renfe a Emergencias Andalucía que había 2 trenes en el incidente. Esa sería la pregunta, porque es verdad que he respondido sobre emergencias, es verdad que ha habido llamadas sobre emergencias y sobre Renfe, pero queríamos saber cuándo se comunican con emergencias en este caso de Andalucía, cómo se hace esa comunicación, es decir, cómo se pone en comunicación precisamente con estos equipos, cómo explican que no llegaran hasta allí, hasta la zona del Alvia, en torno a 1 hora tardaron en llegar, y luego, sobre todo también, cómo es posible que se supiera por parte de Adif, de Renfe, de los servicios de emergencia, digamos, en Madrid, pero sobre el terreno, Guardia Civil y Emergencias no supiera de la existencia de 2 trenes en el accidente hasta que pasó aproximadamente 1 hora. Y luego hemos conocido la llamada también hoy precisamente sobre lo que incidir en eso, la llamada que se ponen en contacto entre Adif y 112, pero ¿cuándo se le comunica a Emergencias de Andalucía? Mire, nosotros, en el momento en el que hacemos, y le voy a leer literalmente la transcripción o la relación que viene del Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe, porque nosotros comunicamos al 112 de Madrid, pero al de Andalucía es que no vamos a ir comunicando de 112, simplemente entendemos que existe una comunicación. 20 horas 01:20, FECON, lo que he dicho anterior, nos pone en conferencia al 112 de Madrid y al Centro de Autoprotección y Seguridad H24 de Adif. Este le indica que ha descarrilado un tren en los caminos de la vía 1 en la estación de Adamuz y que, por lo visto, hay un tren en la vía continua que ha resultado afectado con heridos. Al ir a frenar, se supone. O sea que el 112 de Madrid
que evidentemente habrá hecho lo mejor que haya podido su trabajo, tiene conocimiento de ese punto. Automáticamente entendemos que ya está. Le tengo que recordar que a nosotros, en el primer caso, quien nos avisa, y que por llamadas de los propios viajeros del tren Irio, nos avisa, es avisado por el 112. No sabemos si de Andalucía o de Madrid. Mire, yo, tal nivel de especificación, en esos momentos, con ese nivel de tensión, yo no puedo comentarle si fuera a ser. Vamos a ver, seamos conscientes. Si yo marco el 112 desde el centro de control, me sale Madrid. Es decir, que yo no elijo. Y es la coordinación interna de los servicios de emergencias, el 112, el que tiene que trasladar al territorio lo que ha pasado, que estoy seguro que hizo con carácter inmediato, pero eso no nos corresponde a nosotros decirlo, ni siquiera lo sabemos. Segundo, nosotros tenemos constancia, o por lo menos nos creemos los testimonios que han prestado tanto Guardia Civil como los servicios de emergencia, de que no llegaron allí una hora más tarde. En cualquier caso, también quiero decirles que el punto estaba localizado, pero ojito, hay que llegar allí, hay que ver lo que es, caminos de tierra, hasta que se llega allí, y tuvimos suerte dentro de la desgracia, porque eso se produce 1 kilómetro más allá, tanto por un lado como en un caso hubiera sido en el túnel, en el otro pues estaríamos en una zona prácticamente silvestre en la que los accesos son caminos de tierra paralelos a las vías y hubiera sido todavía más complicado. O sea que dentro de la desgracia esto sucedió en un punto de acceso razonablemente bueno, porque había un PAD de Adif en Adamuz. Y a partir de ahí, pues nosotros digamos que hemos cumplido con nuestra responsabilidad trasladándole me dicen, a las 19:53 el 112 ya tenía conocimiento. A las 19:53. Es un teléfono único, nosotros no elegimos cuál es el territorio y esto es bueno que se sepa también para no... Y son ellos en su coordinación interna de su sistema de seguridad y su procedimiento pues los que tienen que trasladar al territorio que sea el hecho, ¿no? Ministro, muy buenas tardes. Edu Hernández de la cadena SER. Le quería preguntar por esos informes que han estado haciendo sobre la soldadura, esas comprobaciones que hicieron antes. Entiendo que si se hace y se pasa es porque garantiza que estaba bien la soldadura. También si se garantiza que en un tiempo, entiendo que también hay que esperar a la CIAF, no vuelva a pasar algo así si la soldadura está correcta. Luego ha comentado que la soldadura lleva la firma del soldador, hay un registro de quién la hace. ¿Se puede saber ahora mismo cuándo se realiza, qué empresa es? Ya nos ha comentado las pruebas a las que fue sometida y si esa empresa ha sido la que ha montado el resto de soldaduras en la vía. Y luego le quería hacer la última pregunta. Ha comentado el tema de los pesos de los trenes. Sé que hay que tener en cuenta qué distribución hacen de las toneladas por los ejes, pero le quería preguntar, porque es cierto que hay mucho debate en el sector ferroviario de la influencia que puede tener el peso del tren en el desgaste de la vía. En este caso, sé que hay que tener en cuenta cómo distribuye por el eje, pero no sé si tantos trenes circulando después de la liberalización, ha venido un tren más pesado que es el Irio. El Wigo no tiene un peso muy elevado, son 325 toneladas. Ustedes tienen dos series, la de Renfe, la 100 y la 103, que pesan más, pero teniendo tantos trenes, acumulando tanto peso en la vía, es lógico que se esté registrando a lo mejor más desgaste de la vía. Gracias. Vamos a ver, y luego te dejo que contestes tú, porque yo no sé quién ha instalado, quién ha hecho la soldadura en la empresa, ¿no? Vamos a ver, lo primero, ¿me podéis poner el certificado de las soldaduras, por favor? Ese, vale. Todas las casillas en verde indican que la soldadura es aceptada después de someterse a todas esas pruebas que van reseñadas en la parte superior, en rosa, en cada columna. Por tanto, ¿qué se hace después? En este caso, se hacen 3 tipos de comprobaciones que podrían avisarnos si hubiera algún problema: la geométrica, la dinámica y la visual. Eso es lo que se ha hecho después. Yo no sé qué más. Lo del tema de tantos trenes, bueno, antes de darle la palabra al presidente Renfe, insisto, la normativa, nuestra infraestructura tiene fijados unos pesos máximos y los trenes los cumplen, si no, no podrían circular. Hace poco visitamos China y una de las preguntas que hicimos fue el peso de los trenes para ver si era asumible por nuestra infraestructura. Eran trenes bastante pesados también. Lo que sí digo es que la densidad de tráfico de nuestra red es inferior a la de países como Francia, Alemania e Italia. Es decir, no estamos ante una densidad de tráfico que no sea asumible por la infraestructura. Evidentemente, si pasa un tren al día, el desgaste es muy poco. Si pasan 1000, pues es mucho mayor, ¿no? Es evidente. Pero dentro de lo que es la capacidad de nuestra infraestructura, no estamos superando sus límites. Estamos, creo que todavía lejos de ellos, si tenemos en cuenta las cifras de viajeros en alta velocidad en Alemania, Italia o Francia, que son más altas que las nuestras, con menos kilómetros de red. Por tanto, no tenemos una red tan densa, tan densamente transitada como las redes italiana, alemana o francesa, ¿no? Que son nuestras referencias, puesto que son nuestros vecinos y tienen una red más parecida a la nuestra. Con respecto al tema de las soldaduras, bueno, la UTE adjudicataria, que como ha repetido y como que yo estoy totalmente de acuerdo, de la flor y nata de nuestra de primer nivel, bueno, son 4 empresas que tienen división ferroviaria. No puedo determinar exactamente a cuál de esas 4 empresas, o igual una quinta, pertenecen los 2 trabajadores que aparecen como los soldadores de este elemento. Lo que sí quiero acalcar y recalcar, las 114 soldaduras se ensayan
y se prueban ultrasonidos el 100%, pero es que luego además la empresa contratada por Adif para inspeccionar el control de calidad de la obra, en este caso Ayesa, otra ingeniería de primer nivel española, vuelve a controlar y a ensayar el 30% de esas soldaduras, es decir, 36 soldaduras han sido ensayadas 2 veces por 2 equipos de ensayo diferentes. Y tanto las 114 como las 36 posteriores han sido ensayos válidos y aprobados. Evidentemente podemos facilitar ese informe, pero por la ley, entiéndame que por la Ley de Protección de Datos las personas que firman los mismos pues los tenemos que abstener. Pero yo creo que está totalmente contrastado la verificación de la calidad y la inspección de las mismas. Sí, de las cuales se reensayan 36. Este es el informe, para que se hagan una idea, de las soldaduras. Este es el informe. Es decir, que... Hola, buenas tardes. A ver, han subrayado antes que estaban haciendo más controles de los que suelen ser habituales en este tramo de la vía. Quería saber por qué. Y luego estaba todo ok, pero en el documento del Talgo, no sé si como consecuencia se plantea, y esto en relación al documento del tren Talgo, que niveles que dan aviso, pero no es un aviso de emergencia, que requiere una actuación, modificar de alguna manera esos umbrales, si es algo que se pueda plantear. No me ha quedado muy claro cuáles son esos proyectos de investigación que se están haciendo en Adif sobre el tema de las soldaduras. Y ya que están aquí ustedes, los dos, y el presidente de Adif, al que vemos esta semana por primera vez, quería saber si se han planteado dimitir, asumir algún tipo de responsabilidades. Y el presidente de Adif, gracias. Bueno, pues contesto yo a las preguntas en principio. Porque realmente tienen que comprender que nosotros estamos haciendo una renovación parcial de la superestructura y parcial de algunos subsistemas y total de algunos subsistemas, como es el sistema de señalización, manteniendo el servicio. Evidentemente, nosotros por ello tenemos que aumentar y estamos tocando todas las noches la vía. Entonces, evidentemente, tenemos que ser estamos, por decirlo, teniendo más riesgo de tener problemas y por eso de ahí tienes muchísima más, aumentas e incrementas el nivel de auscultación. En una vía en la cual tú estás haciendo un trabajo ordinario de una determinada manera y no tienes que estar montando, desmontando desvíos, tocando circuitos para instalar balizas de la RTMS, porque durante esta obra a veces los sistemas de señalización no están funcionando a la vez, pero estamos haciendo uno y comprobando y haciendo pruebas por el otro. Y de ese momento, pues realmente no. De ahí viene un exceso de celo en la auscultación de ese tramo. Ese es el tema. Yo no sé cuál es. Lo de los umbrales es un tema, si variaron o no los umbrales es un tema técnico, muy técnico, que yo no tengo respuesta para ello. Entiendo que si eso está así establecido es porque se considera que aceleraciones de menor entidad no tienen una trascendencia en la marcha, ¿no? Pero bueno, eso es algo que tendrán que estudiar los expertos y si emiten algún tipo de recomendación que tengamos que variar, pues, pero vamos, es una normativa, entiendo, europea, no española. Y cuanto al resto a mi persona, si de la finalización de la investigación se determina que alguna acción o omisión por mi parte no ha ayudado o ha influido en este accidente, no tenga ninguna duda que asumiré las consecuencias que se determinen, sin dudarlo, desde el minuto cero. Buenas, soy Víctor Briegas, de Antena 3 Noticias. Mi pregunta era sobre que ya sabemos que Atocha sabía algo que el Alvia había descarrilado. Bueno, sabía que había ocurrido algo, pero que no sabía que había descarrilado. Es decir, ¿cómo puede ser que con tanta información y con tanta tecnología esto aún no se sepa? Bueno, es que todavía en el mundo nadie ha desarrollado esa tecnología, no nosotros. Tenga en cuenta que usted estamos, si va al sitio, que yo iré ahora cuando termine, eso es la Sierra de Córdoba, media de la montaña, con unos problemas de orografía, con unos problemas y determinar, hoy por hoy los sistemas satelitales para determinar los trenes nos permiten localizar un tren, pero no sabemos en qué vía está. O sea, hay sistemas militares mucho más precisos, pero en el mundo civil esa tecnología todavía no se ha desarrollado. Si no, estaría implantada, no le quepa ninguna duda. Bueno, aparte de eso, por contribuir un poco a la claridad, lo que se sabe es la ocupación de vía, el circuito en el que está. Es decir, eso es lo que sale en el panel, está en ese circuito. Si está descarrilado, entiendo que no hay precisión. Tenga en cuenta que está 1 metro o 2 desplazado de la vía. Por tanto, bueno, pues estamos hablando de una precisión de localización que en el panel, desde luego, no se produce. Pero, a ver, sí que se sabe que está detenido, inmediatamente se pone en contacto con personal a bordo y entonces es cuando se sabe el alcance de los hechos. Sí, Malena Guerra, de Informativos Telecinco. Tengo 2 preguntas o 2 temas. Uno, sobre esto. No me ha quedado claro si llaman del centro de control a emergencias o es emergencias quien llama. Pero además, si ahí se comunica el descarrilamiento del Lirio, pero ¿cuándo se vuelve a llamar para comunicar que hay otro tren? Sería la primera pregunta, porque no sé si hay vuelta a llamar y decir, oye, es que hay otro tren que lo tenemos accidentado. Y es que eso es lo que parece que es la discusión, ¿no? Que la gente llegaba allí y no sabía que había 2 trenes. A ver, voy a volverlo a reiterar. Cuando yo hablo de las 20.00 estoy hablando del Alvia.
no de lirio. Es decir, cuando hablo de 20.00, tanto en el caso del CAS 24 de Adif como del CECOM de Renfe, que es el que llama al 112, ambas se producen a las 20 horas, en el caso de Renfe, un poquito antes. Es decir, hablo del albia, no del lirio. El lirio... No lo he mencionado porque lo que se está cuestionando es que se sabe lo del lirio, pero no se sabe lo del albia. No, lo del albia a las 20.00 estaba en conocimiento del 112. A partir de ahí, lo que el 112 hiciera internamente y su coordinación para trasladar sus equipos allí, eso no es ni es de nuestro conocimiento ni de nuestra competencia. Pero el albia se traslada, está grabado, se traslada que hay otro tren que está en la otra vía, que se cree que ha descarrilado y que tiene heridos. Eso se le dice a las 20.00 tanto por el CAS 24 como por el CECOM de Renfe. Vale, y lo otro era sobre las soldaduras, las auscultaciones, y creo que ha dicho que se hizo, la soldadura se debió hacer nueva en esa revisión integral donde han dicho que se tocó el carril, que acaba el 25 de, bueno, hemos visto la fecha ahí, 25 del 5 del 25. Han puesto ahí el informe. Luego han hablado de otra, o sea, otra como revisión de esa soldadura y no nos han dicho la fecha. Y supongo que cuando se hacen luego hay que volver a revisarla. Y hacerle ultrasonidos y comprobar. Vamos a ver, las soldaduras son, las 114 soldaduras son totalmente referentes al cambio de desvío. Y todas las auscultaciones y el informe que aquí tenemos es referente a las 114 soldaduras. Lo que se hace el 10 de septiembre es una inspección por ultrasonidos del carril, que no de las soldaduras del carril, sino incluso de partes del carril que no son soldaduras, que proviene de unas recomendaciones que hizo la CIAF en unos accidentes anteriores y que es una revisión por ultrasonidos de la vía. Las 32 que se hacen a las 32 se hacen pues unos días más tarde. Porque, sí. No, pues no. Pues eso, hago todo esto. La soldadura, la que hemos visto todos en la rotura, que ahí está colgando, esa soldadura, ¿cuándo se hizo? Si se sabe, ¿cuándo? Porque supongo que sería nueva en una revisión integral. ¿Cuándo se revisó para que estuviera todo bien? ¿Cuándo se volvió a revisar? Porque las auscultaciones, no me queda claro, en las auscultaciones dinámicas, si pasa el trenecito y no nota nada, ahí no baja nadie a pie a meterle unos rayos de ultrasonido, ni unos líquidos penetrantes. Entonces, es saber cuándo fue la última vez que se ha revisado eso. Y luego, la segunda pregunta, porque si no me cortan, es si se han planteado eso que se hace a niveles de porcentaje, que es volver a revisar por porcentaje las soldaduras, que no se revisan todas, ha dicho que se revisaron 36 de esas 114. La cuestión es qué ritmo hay de control de las soldaduras. Son 350.000 en todas las vías, es imposible, pero no sé si es a nivel de que se detecta incidencia o que hay una cadencia que está basada aleatoria en porcentajes. Una pequeña precisión. Dices, la soldadura que hemos visto todos colgando, no lo sabemos. Hemos visto un carril roto, no sabemos si es a la altura de la soldadura exactamente, si la soldadura no forma parte de la rotura. Eso es algo que va a tener que determinar el laboratorio. Lo digo para que quede claro. Eso lo determinará el laboratorio. Y luego, especificar que en este caso concreto se hace un análisis de todas las soldaduras inicial y se hace uno aleatorio, estadístico, de 32 o 34, del 30%, se hace un muestreo del 30% a los 2 meses, unos días después de hacerse el examen inicial. Los resultados, tanto del análisis de todos los puntos de soldadura como de los aleatorios, fue positivo. Ahora, lo que no sé es la otra pregunta. ¿La fecha? ¿En qué fecha? No, la fecha ya te hemos dicho que una, en el momento de hacerse la soldadura, una vez hecha y certificada, y la otra a los pocos días de certificarse la soldadura. Entonces no se ha vuelto a revisar desde 2025. Perdona, es que, de verdad, o sea, es que... Has hecho una pregunta que es si se hacen luego revisiones y con qué periodicidad, y eso es lo que va a responder él. Vamos a ver, por aclarar, las soldaduras, las soldaduras que se realizan por parte de la empresa que las ejecuta, y los ensayos por ultrasonidos, el informe está firmado el 18 del 6. Vamos a hablar de informe, no vamos a hablar de por lo menos cuándo se han realizado. Por decirlo de manera, las soldaduras, y ahora me vais a permitir porque es bastante prolijo, las soldaduras de comprobación o recomprobación se firma el 24 del 6. O 25 del 6. Ahora bien, ultrasonidos de vía. Ultrasonidos de vía lo que se hace es, de las auscultaciones geométricas y a veces de las auscultaciones dinámicas, se determinan puntos de la vía que pueden coincidir con una soldadura o pueden coincidir con una parte de un carril donde no hay soldadura, en el cual se detecta un pico y entonces se dice, oiga usted, vamos a ir allí. Si se ve físicamente que no hay ningún problema o que lo hay, y entonces a partir de ese momento se determina, sigue dando ese problema y resulta que pues, puede haber algún daño interno del carril o de esa soldadura, es cuando específicamente se van a esos puntos en esa campaña, en esa inspección de vía, y se vuelve a hacer por ultrasonidos. Tanto si es soldadura como eso es un elemento de carril entre medio de dos soldaduras.
pero me explica. Y luego, por último, recordar que el 5 de octubre se hace una inspección visual también, en la que se revisa soldadura por soldadura y tramo a tramo del carril, toda la zona. De hecho, en el informe, si hay un bollito en el carril, se fotografía y se caracteriza en el informe. Hasta ese extremo llega el análisis que hacen en las inspecciones API. Generalmente se hace una al año y es tremendamente exhaustiva. Se recoge cualquier cosa que se observa que considere que puede tener algún tipo de incidencia. En ese informe de 1 de octubre no hay ninguna reseña de ninguna anomalía detectada en esa soldadura. Hay en el informe se reseñan algunos golpes, algunas cosas que han llamado la atención. Entre ellos no está el punto concreto del incidente. Muy bien. Buenas tardes, ministro. Se ha referido antes al incidente de 2017, que es un descarrilamiento también por rotura de un elemento de la vía, de un tren que va a 268 km por hora, y a las recomendaciones que hizo entonces la CIAF. Entonces no hubo heridos porque, si fue mala suerte que circuló el otro día un tren en sentido contrario, entiendo que entonces fue buena suerte, pero podía haber pasado que no circuló un tren en sentido contrario. Esas recomendaciones hablaban de adecuar la metodología, de incluir esos nuevos métodos de revisión del mantenimiento e incluso en los pliegos de condiciones de los contratos de mantenimiento. Mi pregunta es, ¿en qué momento se hizo? Si se ejecutaron todas y cada una de las recomendaciones de la CIAF, que desconfiaban del sistema de mantenimiento, al menos en ese momento de la vía. Y en segundo lugar, se ha referido antes a las quejas, creo que eran 4 en 4 meses, de maquinistas en ese tramo. Entiendo que es de todos los trenes que han circulado, incluye a los Irio, y si el conductor del tren, que tiene esos mordiscos, los ha llamado en las ruedas, manifestó en su trayecto, comunicó en su trayecto alguna anomalía. Gracias. Esas cuatro partes de incidencia o de anomalías se refieren a todos los trenes que circularon desde octubre hasta el día del accidente por ese tramo, todos, de todas las Irios, Uigos, no sé si Irio, Uigo y Renfe, de todos, y ese día no hubo ninguno, ni de los trenes que pasaron antes y tienen algún mordisco en los bogies. Respecto al informe de la CIAF, no sé a qué informe te refieres, ese yo desde luego no lo he visto, porque ese accidente, ese descarrilamiento, no recuerdo, yo por lo menos no sé por qué se produjo, yo creo que no es exactamente igual que este. De hecho, aquí lo que creo es que se salió un rodal del tren, fue un problema de material rodante que quedó encajado en el carril, y eso jugó milagrosamente a favor de que, aunque la velocidad era prácticamente 300, se saldrá sin ningún tipo de lesionado, etc. Lo que hablamos es de un informe de un accidente que se produjo en el trayecto Busdongo-Pajares, Asturias, con un descarrilamiento en túnel, 30 de septiembre del 16. Y eso es lo que genera unas recomendaciones, porque la rotura, hemos buscado algo que se pareciera, no es exactamente igual, pero bueno, que tuviera algún parecido con el accidente que ha tenido lugar esta semana, y aquí se hacen unas recomendaciones que sí se han cumplido. De hecho, acabamos de hacer referencia pues, a las medidas que se han tenido en cuenta, que se han tomado, que son coincidentes con las recomendaciones. ¿Cuándo se pusieron en marcha? No lo sé, no tengo ese dato, pero sí puedo decir que en este caso estaban vigentes y aplicables y se han aplicado. Hola, buenas tardes. Pablo Gallén, del periódico. Señor ministro, tras las palabras del presidente de Adif, que ha apuntado que asumirá las consecuencias si se determina que la compañía pública cometió alguna negligencia o error, ¿usted también dimitirá? ¿Se siente capacitado para seguir en el cargo tras el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios conocido este viernes? ¿Teme que Pedro Sánchez le pida que deje el ministerio? El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también ha mencionado este viernes el esquema de indemnizaciones por retrasos. ¿Se compromete a volver a restablecer el compromiso de puntualidad de Renfe que aprobó el Congreso de los Diputados el pasado noviembre? Yo creo, que no haya límite de preguntas no quiere decir que convirtamos cada intervención en una entrevista, porque es tremendo, ¿no? Si me siento capacitado, absolutamente. Es decir, que esto haya sucedido, no creo que me reste ninguna capacidad para seguir en el cargo, ¿no? Si dimitiría, ya he dicho, incluso lo he dicho públicamente, que desde mi punto de vista los parámetros de responsabilidad en un asunto de este calado se basan fundamentalmente en que quien resulte afectado por la responsabilidad haya contribuido por acción o por omisión a la causación del daño o a su agravamiento, ¿no? Si yo estuviera en esas circunstancias, asumiría mis responsabilidades. Sinceramente creo que no estoy. Respecto a si temo que el presidente del Gobierno me pida la dimisión, no lo temo, sinceramente, pero también digo, yo soy una persona nombrada por el presidente del Gobierno y, por tanto, a su disposición, mi puesto está a su disposición siempre, ¿no? Él puede tomar la decisión de cesarme o pedirme que deje el cargo cuando quiera, ¿no? Pero no, sinceramente no estoy preocupado. Y luego lo último, no sé el compromiso de puntualidad. Es que mezclar la puntualidad con... Decirles que la enmienda del Senado es tremendamente chapucera, tan chapucera que se pensó, estos que saben tanto de trenes, pues pensaron, se olvidaron cuando impusieron la medida que Renfe trabaja en régimen de concurrencia, fíjense,
precisamente con otras dos compañías, Irio y Wigo, pero solo obliga a Renfe a observar un compromiso de puntualidad que claramente afecta a su competencia. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Ceñirnos a lo que la Abogacía del Estado nos ha dicho. Tenemos que hacer una modificación, creo, reglamentaria en la que estamos trabajando. Eso es lo que va a articular los mecanismos para que quienes se consideren afectados de manera discriminatoria por la medida, primero para aplicarla y para quienes se consideren puedan recurrirla o puedan actuar contra ella, y en ese trabajo estamos. Lamentablemente, pues quien hizo la enmienda le cegué tanto yo, fíjese, ni siquiera Renfe, le cegué tanto yo que se olvidó que había otras dos compañías. Fíjense que si hubieran dicho no, el mismo compromiso para todos, pues seguramente ahora estaríamos trasladando al reglamento sin más margen de maniobra lo que ellos han decidido, pero esto nos crea muchas dificultades de carácter técnico y de carácter jurídico. Sí, buenas tardes, Joan Guirado de ABC. Le quería preguntar al presidente de Adif, en primer lugar, si saben ya, porque ayer se salieron informaciones respecto a las cámaras de que la Guardia Civil ya disponía de esas imágenes. Antes de ayer su compañero nos decía que no sabía si grababan o no grababan o qué parte del apeadero cogían. No sé si nos puede aclarar un poco esto. Luego le quería preguntar también, para aclarar respecto a la pregunta de la compañera de Telecinco, si esa soldadura concreta a la que se refiere el informe de la CIAF que habría saltado, si es que une la vía original del año 92 o es de la nueva, es decir, creo que la soldadura 345, no sé si corresponde a la del 92 o la nueva. Y quería hacerle también una pregunta de una cosa que acabamos de conocer hace unos minutos. Se trata de un desprendimiento en la línea R1 de Rodalies de Massanet-Massanas, que tiene la vía cortada en estos momentos. No sé si nos puede explicar alguna cosa de cómo afecta de nuevo la operativa en Cataluña. Gracias. Bueno, respecto a las cámaras, realmente ese sistema era un sistema de vigilancia de lo que es el edificio auxiliar de la base técnica. Es un sistema no muy joven que graba el local y que no hemos podido ver las imágenes porque automáticamente los sistemas de grabación fueron requeridos por la autoridad competente, en este caso la Guardia Civil, y se llevaron las cámaras y se llevaron los equipos de grabación y las cintas. Respecto a, ¿cuál era la segunda pregunta? Si une la soldadura. Vamos a ver. Como he comentado anteriormente, la línea Madrid-Sevilla estamos renovando totalmente algunos subsistemas y el aparataje de vía vamos renovándolo por partes. Esta soldadura unía el carril, que no puedo garantizar si es el del 92 o de renovaciones posteriores, el carril que existía antes de proceder en mayo a la renovación del desvío con el carril que se ha dispuesto nuevo con el desvío. Pero sí es cierto que une, es la soldadura en el lado derecho que une el carril preexistente con el nuevo. Y respecto a... Si quieres, la pregunta sobre Rodalies está en más condiciones porque está en contacto permanente el secretario de Estado. No, simplemente decir que creo que es conocido ya, porque lo habíamos pactado con SEMAF y con Renfe, que en la tarde-noche de ayer se exploraron todas las líneas, y las líneas que se han considerado operativas, por tanto seguras, están acordadas con SEMAF y con Adif. Evidentemente pueden pasar estas cosas y han sucedido, y bueno, vamos a ver qué exactamente, porque esto ha sido muy reciente. Yo he recibido la información, como los que estamos en esta mesa, hace muy poco. Lo bueno es que no ha habido ningún tipo de incidencia en personas, es decir, no hay heridos, se ha podido frenar el tren con antelación suficiente, y vamos a ver qué es lo que ha pasado con ese incidente. Buenas tardes, ministro Dani Sainz de Cataluña Radio. Yo voy a seguir preguntando sobre Rodalies y siguiendo el hilo del incidente que ha habido esta tarde, si nos pueden detallar en qué han consistido estas inspecciones sobre la vía que se han hecho estos días y también en qué van a consistir las que se han acordado con los maquinistas, si va a ir sobre puentes, infraestructuras, muros de contención. Sobre el accidente de Gelida en concreto, en el informe de la CIAF que hemos conocido hoy, no se menciona el estado de conservación del muro. Ahora usted nos ha explicado que hay esa información por parte de la DGC, si se va a compartir con la CIAF y si se va a investigar concretamente por qué se ha roto como consecuencia de las lluvias, ¿no? Luego también sobre la P7, en ese punto, mañana se va a abrir un carril del sentido sur, cuando se va a poder abrir toda la vía entera. Y ya finalmente, dentro del plan de inversiones en Rodalies, ¿cómo se está abordando el cambio climático? ¿Qué actuaciones hay en concreto para que no pasen estos sucesos que están relacionados pues con las lluvias extremas que está viendo Cataluña? Gracias. Bueno, respecto a los últimos acontecimientos en Rodalies, desde antes de ayer, la Generalitat disponía de una certificación por escrito de que las líneas eran operativas. Es cierto que el colectivo de maquinistas tenía sus dudas y planteó una iniciativa que nos pareció coherente, que fue, primeramente, hacer una revisión con ellos en cabina del material móvil de Rodalies, en las cuales se encontrara un representante de Renfe, un representante de Adif y un representante del SEMAF para poder determinar si había alguna circunstancia de carácter grave que pudiera interrumpir el servicio. Después de ese trabajo se verificaron que todas las líneas eran operativas, excepto dos que se determinaron ya por escrito. También ha habido un compromiso de atender una serie de reivindicaciones que no afectan a la seguridad de la vía, pero que afectan a la calidad y la fiabilidad del servicio.
que se ha determinado pues, con un pequeño plan de inversiones acometerlo. Y una comisión tripartita, bueno, cuatripartita en este caso con la Generalitat, que no sé si el periodo es de 2 meses, que nos reunamos Generalitat, SEMAF, ADIF y Renfe para valorar y para evaluar cómo va el seguimiento de esta nueva forma de proceder. Sí, en relación, por ampliar información sobre la AP7, efectivamente hemos tenido hoy una reunión con la consellera de Infraestructuras de Territorio y de la Generalitat. Hemos hablado de esta apertura que se producirá, parcial, que se va a producir el sábado, a petición de la Generalitat. Podríamos haberlo abierto antes, pero nos han pedido expresamente que abramos este carril en dirección Tarragona, el carril interior, a partir de mañana sábado a mediodía. Pero quería decirles que las inspecciones que se han hecho, para que quede clara, que son 3, como ha indicado el ministro, 2 inspecciones básicas y una principal. Las inspecciones básicas se hacen cada 15 meses. Quiero recordar que la AP7 está gestionada por la Dirección General de Carreteras, por el Ministerio, desde hace 4 años, que es cuando terminó la concesión. Se hacen cada 15 meses, como os digo, y lo realiza la empresa que está encargada de la conservación. La principal lo realiza ya una empresa especializada de puentes y estructuras, y esa se realiza cada 5 años. No es lo habitual en Europa, suele ser un periodo más largo. Aquí lo hacemos cada 5 años. Y los sistemas de control, desde luego, están homologados a los estándares internacionales. Les daré como dato que la Dirección General de Carreteras tiene bajo su competencia el control de más de 23.000 puentes y 19.000 muros. Es decir, que nos tomamos muy en serio esto y tenemos un procedimiento y un protocolo que cumplimos a rajatabla. Y la última pregunta, que se refería a las medidas relacionadas con el cambio climático, lo preguntaban por Rodalíes, pero yo creo que lo podemos hacer extensivo a las infraestructuras. Les diré que el observatorio que se ocupa de la gestión de emergencias y de la unidad de crisis ha incorporado precisamente como una de sus funciones el trabajo de protocolos que tengan que ver con la prevención o la minoración de los efectos del cambio climático. Yo creo que esa es precisamente una de las novedades interesantes de este observatorio que gestiona las crisis y las emergencias en nuestro país. Buenas tardes. Yo tengo tres preguntas. Una es una aclaración sobre los proveedores de material y de servicio al presidente de ADIF, porque han hablado de Arcelor. Mi duda es, ante un eventual defecto de ese carril, si ADIF se ha puesto a trabajar para determinar que ningún otro carril puede tener un defecto o una malformación de fábrica, y si en el eventual caso de que así fuese, tienen previsto reclamar algún tipo de penalización, de indemnización al fabricante de carriles. Luego, sobre la soldadura, corríjame si me equivoco, pero Redalsa es una compañía que depende de ADIF y que es la que certifica las soldaduras y hace ese trabajo de soldadura. No sé si en este caso fue una empresa de ADIF quien hizo la soldadura o si se contrató ese trabajo. Respecto a la declaración que ha hecho el ministro de que a lo mejor hay que cambiar los protocolos de seguridad y mantenimiento, no sé si a raíz del accidente el Ministerio, ADIF o todos los organismos que tienen competencias en el asunto ya se han puesto a trabajar. ¿Nos podrían adelantar qué medidas se podían incorporar para mejorar la seguridad del servicio ferroviario en España? Y ya por último, el ministro ha tenido que suspender su viaje a Arabia para firmar el nuevo contrato o la extensión del contrato del corredor de alta velocidad Meca-Medina. Me gustaría saber si las autoridades saudíes están en contacto con ustedes para saber lo que sucedió en el corredor sur y cuándo se va a llevar a cabo la firma de esa nueva extensión del contrato. Gracias. Sí, efectivamente yo tenía un viaje a Arabia Saudí que se iniciaba el martes y que concluía mañana. Tenía no solo el tema Haramain, sino también, había mucho que hablar precisamente el tema ferroviario con el gobierno saudí. No hemos podido hablar, obviamente el lunes suspendimos el viaje y lo retomaremos en cuanto sea posible, porque es un contrato muy importante para nuestro país. Es un contrato que garantiza la continuidad de la gestión por parte de Renfe de esa línea, pero también tenemos que hablar del futuro, ¿no? Del futuro de otras líneas en Arabia Saudí para nuestras empresas y para nuestro país, ¿no? que ha conseguido desarrollar una red de alta velocidad, una línea de alta velocidad en el desierto, la única por el momento en el mundo, que está además funcionando de manera ejemplar, ¿no? Cambiar los protocolos es muy pronto para trabajar en esa línea, porque aunque estamos hoy, casi tomando una hipótesis provisional como algo definitivo, la realidad es que estamos ante una hipótesis provisional, ¿no? Y por tanto me anticipo. Hemos tenido conocimiento del informe al mismo tiempo que el resto. El posible defecto de fábrica del carril es una de las razones que pueden estar en la hipótesis, pero en este momento no tenemos. Necesitamos un análisis de laboratorio y a partir de ahí, lo que sí tenemos es garantizado que sabemos la trazabilidad de esa partida y no está de más que, eso sí, a partir de ya nos pongamos a localizarlo, ¿no? A localizar esos carriles, ¿no? Y el resto yo no tengo conocimiento de lo. Respecto al... es cierto, como bien dices, el suministrador del carril es ArcelorMittal, es una empresa de top. Suministra casi, yo no sé si el 100% o el 99% del carril que se fabrica, que utiliza ADIF, con carril fabricado en España, con estándares de sostenibilidad
y evidentemente si se deriva alguna responsabilidad, pues nuestros servicios jurídicos determinarán la que tenga y veremos dónde acaba esto, pero primero yo creo que estamos adelantando cosas. Sí le puedo decir que el ministro me ha dado indicaciones ya para localizar todos los lotes de ese mismo carril y tener una auscultación especial de todos y cada uno de los elementos que se encuentren, porque tenemos la trazabilidad de los datos y a partir de la semana que viene estaremos ensayándolos. Y es cierto, la soldadura la hace Redalsa. Redalsa es una empresa participada al 51% por ADIF, que es referente en el mundo del tratamiento de las soldaduras y de la generación de barra larga de carril. Y, por supuesto, para mí no es un demérito, todo lo contrario, es un mérito. Y es la empresa... Y de Valladolid. Y es la empresa a la cual la UTE contratista subcontrató la ejecución de los ensayos de ultrasonidos de las 114 soldaduras, que después, por otra empresa y por otro equipo, fueron reevaluadas 34. Hola, se me había hecho una pregunta que he quedado dejado sin contestar y me he dado cuenta ahora sobre cuándo vamos a abrir la P7, y quiero que simplemente sepan que la verdad es que se ha hecho un trabajo extraordinario por parte de la Dirección General de Carreteras, porque ayer mismo estuvieron los ingenieros del Ministerio junto con gente del CEDES, del Centro de Estudios y Experimentación, y tenemos ya un primer planteamiento que podremos empezar a desarrollar a partir del momento en que el tren que todavía está en la vía se mueva. Pensamos que eso podrá ser mañana domingo y, por tanto, a partir de ese momento, el plazo que hemos hablado con la Generalitat hay que tomarlo con todas las cautelas, porque una vez que se empiece el trabajo en el talud, lo que nos dicen los ingenieros es que bueno, pueden aparecer nuevos problemas, por tanto hay que ser muy prudente con esto, pero lo normal es que si todo fuera bien, lo podríamos abrir en 2 semanas. Pero insisto en la prudencia, porque lo primero aquí va a ser cuidar la seguridad por el ferrocarril y por la carretera que está. Y quizá también, por completar lo que tiene que ver con el cambio climático, sí que creo que es conveniente que sepan que también el plan de Rodalíes incorpora medidas para combatir el cambio climático y precisamente están en la línea de reponer estructuras, de reforzar taludes y de obras de drenaje. Evidentemente eso hay que desarrollarlo en el tiempo. El nuevo plan llegará hasta el 2030 y, por tanto, iremos avanzando también en esa dirección. Hola, ¿qué tal? Natalia Luque, de Europa Press. Mi pregunta va tanto para el ministro como para el presidente de ADIF. Este mismo viernes se ha conocido también la sentencia de Angrois. Me gustaría una valoración por parte de ambos por la solución del exdirector de seguridad de ADIF. Una solución que ya víctimas de la tragedia familiares han calificado como terrible. He tenido conocimiento de la noticia, pero le aseguro, y creo que me va a creer usted, que no he tenido ni medio minuto para poderle dedicar a analizar la sentencia. Ni medio minuto. Así que no me voy a pronunciar. Pues el presidente de ADIF ha tenido menos tiempo que yo todavía, o sea que no nos vamos a pronunciar. David García, de Televisión Española. Quería saber si han contactado con alguna de las empresas que han mencionado, de las que fabricaron, instalaron, comprobaron los raíles, y ha apuntado usted hace un momento que podía ser defecto de fabricación. ¿Qué tipo de causa exactamente, si no es eso, podría haber pasado desapercibida a los controles? Vamos a ver, esto ya son temas muy técnicos, eso nos lo tiene que decir el laboratorio. Hay en las imágenes, no se han mostrado, no están en el informe de la CIAF, esas imágenes, hay una mancha en el centro del carril. Parece ser que eso se deriva de la velocidad no sé, está aquí el presidente de Renfe, que se lo sabe mejor que yo, un problema, un defecto en la colada, puede ser lo que esté, pero a ver, que estamos hablando de verdad de una de las posibilidades, o sea, no me gustaría que se situara aquí ahora el foco, ¿no? Que pasáramos de un foco a otro, es una hipótesis y hay una mancha, bueno, hay que verlo, y tiene que ser el laboratorio el que lo determine. Nosotros no tenemos conocimientos ni medios para determinar algo así. Es decir, esto entenderán que si se van a mandar los carriles a un laboratorio por parte de gente que tiene muchísimos más conocimientos que yo para decir qué es lo que ha pasado, pues es evidente que yo tengo todavía menos posibilidades de decir qué es lo que ha podido pasar, ¿no? Sí, Manuel Munero, de Telemadrid. Le quería preguntar, desconozco si ahora mismo, me parece entender que el cambio al sistema de RTMS está haciéndose ahora mismo sobre la vía. Quería saber si eso es muy invasivo con respecto al carril o nada tiene que ver y si por lo tanto podrían influir esos trabajos que se están haciendo al mismo tiempo en el deterioro de la vía. En segundo lugar, bueno, si todas las pruebas nos están comentando, todas las pruebas que se han hecho, todas las auscultaciones, la pregunta un poco es, no porque se ha producido el descarrilamiento, porque ya se dice que es porque ha saltado un trozo de vía, ¿por qué puede saltar un trozo de vía? ¿Cuál es la hipótesis? Que me van a decir que es lo que se está investigando ahora mismo, ¿no? Pero también me vale para preguntar, de cara a los que ahora mismo están viajando en trenes de alta velocidad, ¿qué garantía les pueden ofrecer ustedes? Porque ellos saben que de repente hay trozos de vía que saltan. Entonces, ¿qué mensaje de tranquilidad les pueden ofrecer? Gracias. A esto último, en 30 y pico años, con estas consecuencias y con estas características, no se había producido nunca. Por tanto, la probabilidad es muy baja, bajísima. Así que un mensaje de tranquilidad. Respecto a los trabajos de migración al RTMS, no, son trabajos de maquinaria muy ligera, son instalaciones de cableado, balizas y circuitos de vía. En ningún momento, no sé, pues se puede dar un golpe con alguna de maquinaria, con alguna furgoneta, pero no son trabajos de entidad que pudieran generar cualquier afección de este tipo al carril. Y es más, como ha dicho el ministro anteriormente, el circuito de vía se habría dado como ocupado. O sea que no
no lo veo por ningún sentido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Arturo Criado del Español. Quería preguntarle los datos que hemos visto anteriormente y que en los que nos decían pues que se habían observado esas protuberancias. Esos datos que ayudan, entiendo, a los sistemas del tren a que vayan modulando su velocidad, ¿se analizan a posterior? ¿Se mandan después de cada viaje? ¿Se mandan en tiempo real sobre la marcha? ¿O qué ocurre luego una vez que termina ese viaje con ellos? Y por otro lado, quería preguntarles también por los trenes auscultadores. El Seneca estuvo averiado en 2025 casi 6 meses. Esto significa que durante casi medio año solo había 2 trenes auscultadores disponibles. Y por otro lado, dice Adif que de los tres Stadler, 2 están en calibración. Eso significa, entiendo, que sus datos no son 100% fiables. Y el tercero empezó a operar ¿cuándo? Porque solo dicen que está estos días en el corredor Madrid-Barcelona. Perdona, la primera pregunta que no... Sí, le preguntaba por los datos del Talgo que hemos visto. Esos datos Talgo los remite a su propietario, que es Renfe, y Renfe entiendo que los analiza a posteriori y en función de lo que ve, pues así actúa. Tenga en cuenta que el material rodante tiene unas necesidades de mantenimiento, etcétera, y bueno, pues eso supongo que forma parte de la documentación que los talleres de Renfe emplean para llevar a cabo las labores de mantenimiento de los trenes, ¿no? Y si hay alguna cosa, pero ya le digo que como no ha habido nada que se salga de lo normal, que pase de los límites de alarma, pues la información realmente no ahora tiene utilidad por lo que sabemos, ¿no? Pero si no hubiera pasado nada, tengan en cuenta que ese tipo de mediciones que están dentro de los márgenes de alarma se producen en infinidad de ocasiones o en otras ocasiones y por tanto no es algo que sea especialmente llamativo. Ahora es llamativo porque estamos intentando encontrar la causa de un accidente, pero en condiciones normales eso no es algo que llame la atención. Respecto al estado de los auscultadores, como sí, tienes relativa buena información, el Seneca está a punto de ser reparado, lo esperamos en 1 o 2 semanas, creo. Respecto a los 3 trenes que terminan de Stadler, se dio la aprobación por parte de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria a finales de año de los 3 Stadler nuevos. Lo que pasa es que uno de ellos solo está para alta velocidad, que es el que hemos estado trabajando en Barcelona estas noches con el asunto de las LTVs, y los otros 2 están, aunque ambos están con ejes de ancho ibérico. Son trenes que valen, son 3 auscultadores que valen para ambos ejes, para ambos anchos, pero hay que cambiar los ejes, es decir, no pueden pasar automáticamente de un ancho a otro. Esos 2 trenes ahora están en temas de días, espero que alguna semana o 2, automáticamente ya están rodando, están recibiendo datos, pero todavía no tienen la homologación de esos equipos de calibrado, pero están trabajando y están rodados totalmente. Y el 106, como bien sabemos, hemos tenido algunos problemas, lo tenemos generalmente que es un tren de auscultación de alta velocidad, porque con el Seneca realmente hay, los 3 Stadler que te he comentado son trenes que pueden auscultar a 200 km por hora. Nosotros estamos para la alta velocidad con el Seneca, con el 106, pero también Renfe tiene un tren, un 112, auscultación también para las líneas de alta velocidad A300. Y evidentemente estaremos mucho mejor cuando tengamos los 3, pero tenemos capacidad suficiente para mantener los niveles de auscultación dinámica que necesitamos en alta velocidad. Por confirmarle y ser más preciso con lo que decía antes, los datos se descargan y analizan por el mantenedor, es decir, son datos que se utilizan para el mantenimiento del tren y ellos disponen de ellos en tiempo real. Vale, muchas gracias. Pues, ministro Cintia Nobile, en directo para Todo es Mentira. Usted al principio de la rueda de prensa ha dicho que hay un momento en el que la vía se fisura. Quería preguntarle si barajan que el cuarto tren, el que circula antes de Lirio a las 17:21 y que el informe no señala cuál es, pudo haber originado esta fisura, ya que estamos con esta parte de la pregunta, si también nos puede especificar qué marca, qué tren es este. Que no Perdón, ¿me puedes repetir a qué hora? Sí, a las 17:21. ¿Y qué tren era? Exactamente, esa es la pregunta. ¿Qué tren es un Lirio. Nosotros no tenemos datos de ese tren. Es decir, yo los datos que les he dado son de trenes de nuestra flota. Nosotros los datos de Lirio no los tenemos. ¿Y como ministro de Transportes podría tener ese dato? No. Hago todas del tirón. Muy bien. Sobre las muescas, ministro, esto a mí no me ha quedado muy claro lo que ha dicho hoy en rueda de prensa. Dijo el miércoles que se habrían encontrado unas marcas en los trenes que circulaban antes por ese tramo, pero en el lado izquierdo de los bogies. El informe dice en la página 5 que los trenes que circulaban antes, 2 eran Irio y 1 era de Renfe, que sí tenían marcas en el lado derecho como el tren Irio accidentado. Sé que lo ha explicado, ha hecho alusión a algo del peso, pero sí que quería saber si me lo podría explicar o aclarar un poquito más, puesto que no somos expertos en esto. Y la última pregunta para el señor Marco de la Peña. Le quería preguntar sobre los horarios. En el comunicado de transportes de hoy se recoge que a las 19:57 Adif llama a Renfe para decirle que hay 2 trenes afectados con heridos. Sin embargo, el miércoles en la rueda de prensa, la persona que estaba aquí en nombre de Adif, el director de tráfico de Adif, dijo que fue a las 19:50 que Adif ya sabe que hay 2 trenes involucrados. ¿Por qué se tardan esos 7 minutos en avisar si hay una llamada previa de Adif a emergencias? Y si es así, ¿a qué hora es esta? Muchas gracias. Yo primero, para que el ministro pueda encontrar la información. A ver, Ángel, que es director de tráfico, hablaba con los datos que él tenía del Centro de Regulación y Control. Desde ahí, como ha dicho el ministro anteriormente, tenemos, no le puedo explicar ahora escasamente esos 7 minutos, pero lo que quiero descansarles es una cosa, del primer tren y del primer Irio, quien nos avisa es el 112, porque recibe llamadas de los viajeros. Y a partir de ese momento es cuando se desencadena pues todo el operativo y todas las reacciones, tanto por parte
parte del Ministerio, como parte de Adif y como parte de Renfe. Pero realmente el lirio es realmente el 112. No sé si ya es de Sevilla, de Madrid, el que se comunica con los protocolos que tenemos con nuestro centro de regulación, y a partir de ese momento, pues evidentemente, Renfe también, evidentemente, tiene su nivel de control, detecta también que su tren no se mueve y también detecta que tiene otro tren detrás del lirio parado porque no tiene tensión. Pero evidentemente, y desde el centro de control, que es a lo que se refería Ángel, tienen totalmente controlada la situación a nivel de posicionamiento de los trenes, porque esos trenes simulan parados y además no tienen energía. Los sistemas de telemando de energía de ambas vías han saltado por el enganchón que produce el lirio. De ahí viene que, pero no le puedo detallar. O sea, el primer tren de lirio realmente se determina cuando el 112 nos avisa. A ver, si podría tener ese dato como ministro de Transportes, no lo sé. Es una propiedad de IRIO, propiedad privada. No, yo supongo que la autoridad judicial sí, yo lo dudo. En cuanto a lo de ese tren que yo mencionaba que tenía marcas en el lado izquierdo, no es un tren que pasara ese día. Nosotros nos hemos remontado más allá, hemos intentado ver todos los pasos en los días previos. Y en concreto, un tren que pasó por Adamuz a las 17:40 el martes 13 de enero tiene en la posición 11 del coche 6, rueda izquierda según sentido de la marcha, circulando con la motriz turista en cabeza unas marcas. Y luego tiene una más parecida a las de los sirios en la posición 10 del coche 6, rueda izquierda, según sentido de la marcha Córdoba-Madrid. A esto es a lo que me refería el otro día cuando hablaba de marcas en las ruedas izquierdas. No de los trenes que pasaron inmediatamente, sino de todos los trenes que se han analizado. Solo en esos trenes se han encontrado marcas, en este en concreto se encontraron en el lado izquierdo del tren. Una de ellas no es una marca parecida, pero otras sí tienen cierta semejanza con la que presentan los Sirio y el Talgo, o los dos, o el Talgo, un Talgo de Renfe que pasó inmediatamente antes también. Gracias.